Bien, podemos arrancar si querés. Ahí va. Bien, me apareció el cartelito. Bien, a los que van llegando, buenas tardes, tardecitas, noches. Nos vamos presentando, si te parece, Ceci. Somos dos Cecis. Mi nombre que es Cecilia Calós, que junto a Cecilia Corte coordinamos la formación en psicología positiva en la Fundación. Además de estar en el equipo clínico de la Fundación también, y de ser docentes de algunas de las clases que si alguna estuvo en la formación o va a estar en la formación, nos verán ahí. Y la idea de acercar esta charla abierta es como introducirles un poco las ideas con las que trabajamos y estudiamos durante todo el año los que trabajamos en la formación, acerca de estas ideas sobre el bienestar y la felicidad desde la psicología positiva, y un poco como poner en discusión algunos de los mitos, algunas de las ideas que circulan, que no necesariamente van en la misma línea, como para poder darle como una profundidad y una solidez a esta idea, que obviamente tenemos de los que trabajamos en esta línea, que el bienestar y la felicidad pueden desarrollarse, construirse y trabajarse en los ambientes que cada uno de ustedes trabaja, en lo personal, no solamente en la psicoterapia, y ahora les vamos a ir contando un poco de qué se trata esta línea, pero sobre todo empezar a poner en discusión esto, ¿no? Las ideas de felicidad y bienestar, y de qué se trata, y cómo se construye, de qué manera a lo mejor pensamos que se aumenta o se construye, y no necesariamente es así. Todo esto que vamos a decir en la charla, obviamente, tiene un montón de contenido, de autores, de referentes que se encargan de los subtemas de los cuales vamos a hablar, así que claramente va a ser una súper introducción, pero la idea es que tengan eso, ¿no? Los que nunca escucharon hablar de felicidad y bienestar desde este punto de vista, que sepan que existe una línea teórico-clínica y de práctica que se ocupa de estudiar qué es lo que hace que las personas funcionen óptimamente, ¿no? O qué es lo que hace que las personas puedan desarrollar niveles de bienestar de una manera integral, ¿sí? Antes de ahora de poner la presentación, lo que sí es importante que sepan es que la psicología positiva tiene desarrollos de hace varios años, no solamente tiene un ámbito de aplicación clínica, sino que hay muchas empresas, en el ámbito de la educación, en el ámbito de las organizaciones también tienen herramientas para trabajar, y que en los últimos años hay más espacios de formación. Bueno, obviamente Foro tiene uno, digo, pero en otros países también existen, para tratar de entender un poco más qué es lo que hace a la felicidad de las personas, ¿sí? Bien, si te parece, Ceci, pongo lo de la presentación, igual me van frenando y parando en lo que quieran, y va a haber espacio para conversar un poco más. Ponerles un número que pueda sacar el micrófono y hablar, digamos. A ver, espérame un segundito. Ahí. Bien. Sí, yo mientras voy aclarando todo esto. ¿Me ven? ¿Ven la presentación, perdón? Sí, sí. Perfecto. Bien. Entonces, una de las cosas que pensábamos cuando armábamos esta charla y cuando hablamos de felicidad es, y que a mí me llamaba la atención también cuando trabajamos estos temas, es que cuando uno googlea o busca y pone felicidad y bienestar, aparecen imágenes muy, muy concretas que hacen un poco a esto que les decía de la idea que se tiene de la felicidad, y las imágenes son algo como esto. En general, gente como siempre sonriente, saltando, como en un estado de, sí, ¿no?, de excitación y de entusiasmo muy particular. En general, no necesariamente, pero gente, ¿no?, como joven, contenta, feliz, sonriente, y además asociado como a ciertos signos a veces de estatus, ¿no?, como de viajar, imágenes de familia, de logros, como podrían ser recibirse, de dinero, de
de varias cuestiones. Obviamente si ustedes hacen el ejercicio aparecerán otras imágenes, pero en general la carita sonriente en todas sus vertientes es la imagen más fuerte. Y eso da cuenta también de esto, de la idea popular que se suele tener respecto a lo que es ser feliz o la felicidad como concepto. Y no es que esté mal, y no es que esto de estar contento, de estar feliz, de estar entusiasmado, no sea parte de la felicidad o del bienestar personal, sino que es una versión muy reducida de lo que entendemos y lo que se entiende por bienestar y felicidad desde el punto de vista de la psicología, ¿no? Entonces, el primer, de alguna manera, mito que queremos un poco desterrar, o las primeras ideas que queremos discutir con ustedes, son estas. Esto de pensar que la felicidad es solamente pensarla en un sentido emocional, o sea, ser feliz es igual a sentirse bien, y en general aparte de sentirse bien todo el tiempo, ¿no? Y la alegría, la sensación de serenidad, de entusiasmo, es parte de la felicidad si uno piensa en la felicidad como emociones positivas, que vamos a ver que es un ingrediente de un modelo integral de bienestar, pero no es lo único, y además pensarlo así arma una idea como súper reduccionista, donde si yo estoy feliz, no hay emociones negativas. Si yo soy feliz o quiero construir una felicidad, no hay miedo, angustia, tristeza, dolor, ¿no? Porque sentirse bien debería ser supuestamente el equivalente a el bienestar y la felicidad. Y en realidad lo que se sabe desde la psicología positiva es que las emociones positivas, o lo que se llama en los primeros modelos los placeres, o la cuestión más hedonista de la felicidad, es uno de los ingredientes del modelo, es una de las vías del bienestar. Hacer un trabajo personal, o de ustedes desde el lugar profesional, para aumentar emociones positivas, para sentir más gratitud, para sentir más entusiasmo, amor, serenidad, calma y todas las emociones positivas que existen, es uno de los caminos, pero no es el único. Y además, lo que se sabe también es que en los conceptos de bienestar más profundos, poder experimentar todo el abanico de emociones y no solo las positivas es importante si uno quiere tener una vida plena, poder pasar por todos los escenarios, ¿sí? Entonces, no es que estar contento no sea parte, sino que uno puede sentirse bien, estar satisfecho en la vida, y tener momentos de desafío, de controversia, en la cual el elemento que me sostiene es el sentido, es que eso tiene un valor para mí, ¿sí? Entonces, es importante entender esto, sería como una especie de componente, las emociones positivas, pero también hay que pensar que hay algo que se llama satisfacción vital, que no es lo mismo. Cuando a alguien le preguntas, ¿sos feliz? Puede ser que conteste seguramente en función de cómo se sintió, las emociones que tuvo más cerca los últimos días o el último tiempo. Si le preguntas a alguien si está satisfecho, va a ser una evaluación más cognitiva de qué tan cerca o lejos está de la vida que quiere tener. Y eso es muy distinto, ¿sí? El segundo punto es esto de pensar la felicidad como estado. O sea, en algún momento yo voy a hacer una serie de cosas, o van a pasar una serie de cosas, y llego a el momento en el que estoy feliz, ¿no? Como una meta a alcanzar. Y los que trabajamos en esto, y en realidad las personas que estudian esto, la felicidad se piensa más como un proceso, como algo dinámico, como algo a cultivar, como algo a construir con una serie de hábitos, de conductas, muy, muy particulares, y además distintas para muchos de nosotros. No hay algo así como ese ingrediente común. Entonces, no es lo mismo pensar cuando yo tenga cierto trabajo, cuando haga ciertas cosas, voy a estar feliz, y ahí es una especie de foto, como una postal, que pensarlo como una cuestión dinámica. Y por eso trabajamos mucho con la idea esto del cultivar, o la idea que vamos a ver después del florecimiento, que es muy distinta que pensarla como un estado meta que se alcanza de una vez y para siempre, ¿sí? Bien. El tercer mito, que es muy común, es esta idea de que las circunstancias, o sea, lo que me sucede a mí, determina mi felicidad, por lo cual, cuando suceda X cosa, tenga pareja, cambie de trabajo, viva en otro lugar, tenga mi casa,
bueno, ahí sí voy a ser feliz, ¿no? Esto en general cuando algunas personas dan charlas preguntan, ¿no? Bueno, ¿qué pensás que te daría felicidad? Y la gente suele listar una serie de acontecimientos. Esto, ¿no? Cuando tengo un ascenso en el trabajo, cuando tengo un hijo, cuando tenga pareja, y todo lo que nombra son circunstancias. Eso es porque creemos profundamente que de venir esa circunstancia, la felicidad está garantizada. Y esto es importante como dilucidar un poco más. No es que dé lo mismo, obviamente, lograr metas que sean significativas para mí. Si yo me quiero, no sé, recibir, probablemente estudiar y cuando llegue al momento que me den el título, sea importante, porque es una meta valiosa. Ahora, todos sabemos que cuando te recibís, lo mismo que si pensabas en tener una pareja y de golpe estás de novia, ese estado de felicidad dura un tiempo, y en general un tiempo más corto del que uno piensa. Es como una especie de subidón, pero rápidamente llega el momento donde estás insultando a veces a tu trabajo y cansada y desmotivada, un momento donde tu pareja a veces la das por sentada y puede ser, bueno, esa persona con la que discuto, me peleo, o por lo menos no estoy 100% conectada con la felicidad que alguna vez sentí. Y eso tiene que ver con un mecanismo humano que se llama adaptación hedonista. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas, los seres humanos, una vez que tenemos ciertos placeres y ciertas situaciones, nos acostumbramos a eso, nos adaptamos a eso. En más o menos tiempo, lo que nos pareció genial, espectacular, divino, y ahí entrarían un montón de cosas, en algún momento es eso que está ahí, ¿no? Y hay que hacer un esfuerzo activo y consciente para que eso no pase. Pero lo común es que suceda. Eso tiene que ver con una cuestión más adaptativa, evolutiva, de que, bueno, de alguna manera, cuando éramos hombres, digo, en otras épocas, no había que quedarse muy engolosinados en los lugares donde había, de alguna manera, una situación cómoda, sino que había que estar un poco más atento a los riesgos, a los peligros, y ese sesgo es algo que mantenemos hasta hoy, ¿sí? Entonces, es importante entender que las circunstancias, obviamente, pueden cambiar en algún momento cómo nos sentimos o qué tan satisfechos estamos, pero nos vamos a acostumbrar, entonces no depende solo de eso. Y por otro lado, después lo vamos a ver en otra filmina, hay incluso investigaciones que hablan de los porcentajes, ¿no? De cuando uno piensa quién es más feliz, cuánto peso tiene las circunstancias vitales, o sea, se compara a gente que tiene, por ejemplo, una situación distinta económica, un estado civil diferente, vive en un lugar distinto, y la diferencia de la felicidad no tiene tanto peso cuando se mide la situación o la circunstancia en la que está, sino que son otros los factores que tienen más peso, ¿sí? Y las metas son importantes en función de que sean metas elegidas y valiosas, pero no necesariamente para llegar a ese estado y después tener una felicidad permanente, ¿sí? Entonces es importante saber que nos vamos a adaptar y que va a haber que hacer algo para, de alguna manera, mantener esto que nos pasa a veces, que es de golpe volver a mirar, no sé, a tu pareja y reconocer que te emociona, o volver a entender que este trabajo en algún momento lo quisiste un montón y de golpe lo estás dando por sentado, ¿sí? El cuarto mito es esta idea de que la capacidad de ser feliz se tiene o no se tiene, o sea, es algo que algunas personas deberían tener como dado y otras no, versus la idea de que es algo que se construye. Y en realidad acá, lo mismo que en el otro punto, no es que no haya personas que tienen un estado anímico más habitualmente alegre o arriba, que tienen una familia y una cierta incluso carga hereditaria más proclive a estados de ánimo más negativos que positivos. Esto existe, pero lo que uno ve, y los que trabajamos en esto en el consultorio lo ves, es que cuando vos trabajás activamente, ese desbalance, de última, si alguien arrancó peor en sus inicios, se compensa rápidamente con la actividad consciente en pos de mejorar su bienestar, ¿sí? Es como si dijeran, hay personas que tienen predisposición a subir de peso y otras personas a ser flacas sin hacer nada, pero si la persona tiene un hábito descontrolado, bueno, rápidamente los genes de la flacura igual no te ayudan tanto, y si otra persona tiene una predisposición negativa, pero activamente hace algo, compensa a veces esa carga
anterior, ¿sí? Entonces, no es que todos partamos del mismo punto, ahora lo vamos a ver, pero sí es cierto que hay una construcción activa y posible respecto a los niveles de bienestar y felicidad que cada uno de ustedes tenga hasta hoy, ¿no? O haya experimentado hasta hoy, ¿sí? Bien. Entonces, este grafiquito ilustra una investigación que es muy conocida en el campo de la psicología positiva, de Sonia Ludovinsky, que es una psicóloga americana, que investigó muchos temas de felicidad, y hacía esta presentación con la gente justamente para mostrar sobre todo el papel sobreestimado de las circunstancias de la vida respecto a la felicidad versus otros factores. Entonces, aunque los números sean como raros, digo, para explicarlo en estos términos, comparando grupo de personas y sus niveles de felicidad, un 10% se explicaba solamente por las diferencias entre las circunstancias de vida, estado civil, cuestiones económicas, nivel educativo. Un 50%, que es un porcentaje alto, tenía que ver con esto que les decía de una predisposición genética. Este estudio se hace con gemelos, bueno, es más complejo para decirles, pero quiere decir que no da lo mismo. Algunos tenemos mayor carga que nos predispone a llegar a niveles de bienestar y mantenerlos, y otros tenemos que hacer más trabajo. Pero el porcentaje más importante, al que menos polilla se le da en general, es el 40%. ¿Qué dice ella? Que el 40% del bienestar y la felicidad de las personas depende de lo que hacen, estilos de pensamiento, emociones en las cuales trabajan para activarlas o no, comportamientos concretos que tienen algunos y otros, ¿sí? Y es en ese 40% que todos nosotros tenemos como el campo de alguna manera para desarrollar o para entrenar, ¿no? Entonces, este porcentaje, más allá de que no es lo más interesante los números, sino saber que hay todo un componente de acción deliberada, ¿no? Se le llama ese 40%, o sea, si vos trabajás conscientemente y alguien te explica cuáles son las herramientas, las prácticas que mejoran tu bienestar, tenés una posibilidad de subir los niveles habituales, ¿sí? Entonces, lo que dice Sonia Ludovinsky es esto de que sobreestimamos el papel de las circunstancias. Todos cuando nos preguntan qué podría cambiar tu vida, qué podría hacerte más feliz, nombramos cosas que nos tendrían que pasar, y subestimamos en general el otro papel, ¿no? El papel de nuestros estilos de pensamiento, de cómo trabajamos las emociones, de qué comportamientos tenemos en diferentes áreas de la vida, que pueden mantenernos más lejos o más cerca, ¿no? del bienestar, ¿sí? Bien, yo avanzo, pero me frenan, pueden hacer comentarios, preguntas, cuando quieran, ¿sí? Sí, para dejar esto. De hecho, las investigaciones demuestran, por ejemplo, en circunstancias de vida, te ganaste la lotería, va a subir tu nivel de felicidad, ¿sí? Pero al año o a un X cantidad de tiempo vas a volver a este 50 genético que ya está preseteado, es como un set point, ¿sí? Lo mismo, no sé, te echaron del trabajo, va a disminuir tu nivel de felicidad, pero el tiempo volvemos a este 50. En cambio, si yo activamente tengo en cuenta este 40 de actividades deliberadas, puedo aumentar, bueno, la base genética será la que tengas, puedes tener hasta un 90% de probabilidades de felicidad, si nos guiamos solo por los números, o casi compensar, más allá de las circunstancias de vida que nos pasen, ¿no? Sí, y nombraste recién, hay un estudio muy interesante, que es el que nombra Ceci, de los ganadores de lotería. Esto es todavía más sorprendente porque comparan ganadores de lotería, que serían, ¿no?, los que se ganan 50 millones y les cambia la vida supuestamente, ¿no?, obviamente de un día para el otro, con el extremo de un acontecimiento negativo, que son personas que tuvieron un accidente que les produjo alguna discapacidad grave, como por ejemplo quedar paralítico o quedar parapléjico. Todas las personas, si nos preguntaran, bueno, al año, ¿cuáles van a ser más felices o cuáles van a ser los niveles de felicidad? Vamos a decir que los ganadores de lotería lo van a mantener muy alto, y claramente una persona que tuvo un accidente y tuvo esa circunstancia de vida va a estar deprimido o va a estar completamente infeliz. Y el estudio lo que demuestra es que
lo que decía Ceci, las personas incluso con un accidente, en promedio obviamente, con un accidente tan grave, igual vuelven después de un tiempo, obviamente se deprimen, se angustian, digo, pasan un montón de cosas, vuelven a un punto similar al anterior que tenían, hasta sus niveles de bienestar y felicidad anterior al accidente. E incluso, obviamente, en algunos casos, le encuentran algún sentido o algún tipo de experiencia como para poder aumentar su nivel. Pero no necesariamente, lo que todos diríamos intuitivamente, están en el polo de los que están deprimidos, ¿no? Comparan estos dos grupos. Creo que Daniel Gilbert, en una charla TED que habla de la felicidad, después la podemos buscar, habla de este estudio, si no lo buscan, pero fue uno de los más sorprendentes respecto a esto. Cuando se habla de este set point que dice Ceci, la imagen más clara para mí es como si uno tuviese una especie de péndulo, o sea, viene un acontecimiento positivo y esto sube, o viene un acontecimiento negativo y esto lo baja. Imagínense ese medio al que tiende después de algún subidón o bajón, es nuestro punto determinado más genéticamente o de forma hereditaria, ¿sí? Por eso, todos somos testigos a lo mejor de un amigo o de un familiar, un grupo, digo, de una persona que le pasaron un montón de cosas y sin embargo hay algo en esa familia, digo, porque a veces tiene que ver con un estilo de alegría, de supervivencia, de resiliencia y de capacidad de estar contentos, y personas que les pasen lo que les pasen positivamente, tienden a una cosa más neurótica, promedio de queja o incluso de depresión, digo, ¿no? Como algo a lo que tienden en un punto más bajo. Pero realmente lo importante acá, más allá de esto, es que el balance con el 40% que nosotros sí manejamos es lo que termina siendo la diferencia, ¿no? Como casi con cualquier predisposición que podamos pensar en cuestiones de salud, ¿sí? Así que es súper importante lo de las circunstancias y tener en cuenta estos dos sesgos que hablábamos antes. Que a lo positivo nos adaptamos, adaptación hedonista, por lo cual las cosas que nos parecen fantásticas no nos alegran de forma indeterminada, y por otro lado, que las cosas negativas, por más que tienden a tener un peso mayor, un impacto mayor en el psiquismo, también tendemos a acostumbrarnos a adaptarnos o a encontrar un punto de bienestar posterior, ¿sí? Bien. En psicología, como les decíamos antes, en psicología positiva, se habla de florecimiento. Acá en español no se usa tanto el flourishing que se usa en inglés, o el concepto de florecimiento, pero a mí me parece que es súper importante, justamente porque en la palabra en sí da una imagen distinta que pensar en el término de felicidad. ¿Por qué? Porque el concepto de florecimiento es mucho más que sentirse bien. Entonces, se suele definir justamente como cómo sería estar floreciente, que siempre es un estado al que se tiende, no una foto estática. Bueno, es una persona que vive una vida que siente que tiene propósito y que tiene sentido, sabe cuáles son sus fortalezas o sus talentos y los puede poner en juego en su vida, en su trabajo o en los ámbitos donde se mueve. Tiene en general relaciones afectivas o vínculos afectivos de calidad, factor esencial en el modelo de bienestar y felicidad, y también tiene capacidad de disfrute, suele sentirse bien varias veces, pero no es solo eso. Entonces, si ustedes imaginan incluso el florecimiento en la cuestión más botánica y de la metáfora del cultivar, nadie diría que florecer es algo que yo tiro una semilla y mañana florece y florece todo el año y en todo momento. Todos sabemos que preparás la tierra, que en otro momento sembrás, que tenés que regar todos los días porque de golpe si no, no pasa nada, que hay contexto, entonces por momentos, no sé si es primavera y tengo las mejores condiciones, algo florece, en otro contexto no, y no se nos ocurre pensar que es algo que sucede de una vez y para siempre. Sin embargo, con la felicidad personal o el bienestar, se suele pensar así. Entonces, todo lo que tiene que ver con esta metáfora o concepto del florecimiento va mucho más de la mano de lo que se sabe desde la psicología, que es algo que se cultiva, que tiene etapas, que es dinámico, que es un proceso, que depende de un contexto, ¿no? Hay terrenos y terrenos donde las cosas pueden florecer o no, y que depende, imagínense, digo, un jardinero, ¿no? Alguien que sabe qué hacer en cada momento, no es lo mismo que alguien que deja las cosas libradas
al azar, ¿sí? Entonces, el florecimiento sería el concepto, si quieren, como se entiende la felicidad de la psicología positiva, como un concepto más integral. Una persona que está en su máximo potencial, ¿sí? Y lo que le decía antes, esto de que el florecimiento da esta idea más ligada a un proceso que a un estado, el foco que los que trabajamos en esta línea ponemos es en el cultivar, o sea, ¿qué tengo que hacer yo cada día concretamente, si me dan las herramientas, para ver crecer lo que quiero ver crecer? Ejemplo, si yo lo que quiero ver crecer son vínculos más ricos o una intimidad distinta, bueno, voy a tener que tener ciertos hábitos para hacer crecer vínculos de esa naturaleza, no es algo que está o no está, ¿sí? Y si yo lo que veo es que en general tengo estados de nerviosismo y quiero más calma y serenidad, tendré que ver qué hábitos tengo que tener cotidianamente para que crezca más los estados de calma, ¿sí? El foco no está puesto solo en lo que está o no está, como si fuese algo espontáneo, sino que depende de mi desarrollo y de mi actitud comprometida, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es importante para nosotros, los que trabajamos en psicología, esta línea, ¿no? Y esto es superador, en realidad es como complementario de la psicología tradicional. Se habla de psicología positiva, término que la idea de muchos de los que trabajan en esta línea es que desaparezca en sí, porque es una psicología general que tiene como foco el funcionamiento óptimo de las personas, pero se llamó positiva porque todos los primeros desarrollos de la psicología que seguían el modelo médico enfocaron, en términos generales, digo, si uno veía la cantidad de estudios que había sobre los temas que tenían que ver con los trastornos, con entender el sufrimiento humano, qué lo hacía aparecer, cómo se podían suprimir, bueno, los estudios estaban más relacionados con esto. Entonces la psicología positiva lo que pretende es, trabajemos en desarrollar herramientas que tengan que ver con reducir la angustia, la ansiedad, la depresión, digo, esos modelos están muy desarrollados, pero ¿qué pasa después? ¿O qué pasa mientras? ¿Qué pasa con el humor, con el amor, con la gratitud, con el perdón? ¿Qué pasa con las personas cuando llegan a un punto, supongamos, de reducción de síntomas hacia arriba? ¿Qué pasa con las personas, incluso con las personas por fuera de la clínica tradicional, ¿no? Donde uno se suponía que iba a trabajar lo dañado, ¿no? O lo que estaba mal. Entonces, se ocupan de estos temas que habitualmente tenían, por lo menos hace un tiempo, menor desarrollo. Entonces, los temas que solemos trabajar en psicología positiva son estos: el amor, el humor, el perdón, la gratitud, la compasión, algunas cuestiones que después tienen sus propios desarrollos como el mindfulness, pero todo aquello que hace a que las personas, las organizaciones y las instituciones desarrollen su máximo potencial, ¿sí? Bien. En vez de ver lo que está mal y hacer foco en por qué está mal, es poner el foco en quiénes están bien y por qué están bien, y tratar de desarrollar estos conceptos de por qué la gente está bien y extenderlos a todos. Exactamente, y además porque la idea es que antes se pensaba también que cuando se reducía el malestar o los síntomas, si alguien, por ejemplo, consultaba, ahí terminaba el trabajo. Y ahora uno podría pensar, no, alguien puede decir, yo estoy bien, lo que quiero es estar mejor, no sé, en el área de los vínculos, o quiero desarrollar, por ejemplo, la autoestima, es algo que se trabaja en la psicología positiva, o tal vez quiero sentir emociones positivas que no tengo, o quiero trabajar mi propósito vital. Siento que tengo una vida que no tiene sentido, o que tiene algo que todavía no está del todo desarrollado en ese punto. Entonces, la idea que decía esto Ceci, ¿no? Antes era como, siguiendo el concepto de la botánica, el foco estaba puesto en desmalezar, es como si entráramos a la mente del paciente y uno dijese, bueno, vamos a arrancar lo que no funciona. Y lo que se piensa de esta línea es que nuestro rol, estoy hablando de los psicólogos, es el de un botánico experto, alguien que entra ahí y te dice, pero pará, acá hay un atisbo de, como un brote de algo que todavía que funciona, que está bien, y tenés este aspecto que está bueno, y tenés, bueno, a lo mejor no tenés calma, pero sos muy curioso, y sos una persona que tiene mucha aptitud para aprender cosas, y tenés una capacidad para X cosa que te puede ayudar para otra cuestión. Les doy un ejemplo.
Si un paciente viene y, por ejemplo, es muy ansioso y siente que todo el tiempo tiene una impaciencia, entonces su foco está ahí, pero es una persona muy perseverante y muy curiosa, tal vez ponerse a investigar cómo funciona la ansiedad, qué herramientas tiene, se ponen a leer herramientas a veces que tienen que ver con la respiración, y su curiosidad, que es una fortaleza, la pones al servicio de disminuir su ansiedad, su inquietud intelectual, o por darles un ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera, esas fortalezas se busca desarrollarlas, pero también al servicio de que el malestar se reduzca, ¿no? Porque a veces es cuestión como de poner en valor lo que sí tiene ese paciente, o un alumno podría ser también, si trabajamos en educación, ¿sí? Entonces es una mirada distinta, es una mirada en el potencial, en lo que se mantiene funcionando, en que todas las personas tienen algún recurso, todas las personas tienen algún aspecto que no está, ¿no? Deslucido, ¿no? Bien. Entonces, cuando uno piensa en claves para el bienestar, y para esto, para ir a cuestiones más prácticas, hay un modelo, acá no nos vamos a meter en detalle en eso, el modelo que usa la psicología positiva se llama modelo PERMA. El modelo PERMA, ¿qué quiere decir? Que nombra con esa sigla todas las vías o los elementos del bienestar, ¿no? Eso, no vamos a meter en detalle, pero para que lo sepan, la P es de emociones positivas, o positive emotions en inglés, entonces tiene en cuenta que hay un punto para trabajar que es aumentar las experiencias de emociones positivas, los placeres, digo, lo que antes se pensaba como único elemento del bienestar. La E es de engagement o compromiso, y ahí lo que trabajamos es las fortalezas y las virtudes humanas, que las personas las conozcan, que las personas sepan cuáles son, que tengan vocabulario para nombrarlas, y ponerlas al servicio de generar experiencias de flow. Eso no nos vamos a meter tampoco en detalle, pero para que entiendan no son placeres inmediatos, no estamos hablando de comerse un helado o mirar un paisaje, sino que las personas conozcan sus talentos, sus virtudes, y las pongan al servicio de actividades que les gusten o que puedan desarrollar. La R es de relationships en inglés, pero pone el foco en algo que acá también vamos a nombrar, que es la importancia de las relaciones, de los vínculos afectivos en el bienestar. Esto tampoco estaba tan desarrollado en los primeros modelos de la psicología positiva, no se le daba el mismo énfasis a los vínculos, pero en los estudios que se hicieron longitudinales más importantes, cuando digo más importantes, personas que se las siguió desde que tenían 15, 16, 17 años hasta los 80, hay un estudio que tal vez alguno lo vio, hay una charla TED de un psicólogo de Harvard, que habla sobre esto, donde justamente lo que estudian es, bueno, cuáles son las personas más felices al final de la vida, qué hicieron distinto, cuáles son las personas que viven más y mejor. Y en ese estudio lo que se descubrió es que el factor esencial que diferenciaba a las personas que vivían más y que mostraban mayor satisfacción vital es la calidad de los vínculos que mantenían con otros, si sentían que habían generado relaciones importantes para ellos, ¿sí? Esto para volver a la R del modelo PERMA. La M es la de meaning, o significado en español, que está esta otra vía que tampoco está tan conocida popularmente, que es trabajar sobre el sentido vital. Hay personas que tienen un montón de momentos placenteros, que dicen, yo la paso bien, estoy contento, más o menos trabajo de algo que me gusta, pero hay algo que falta. Hay algo que no, tengo una especie de collage de emociones positivas sueltas, pero hay algo que no está ahí. En general, lo que se trabaja en esos casos tiene que ver con el sentido. Y el sentido no tiene que ver con sentirse bien. A una persona le puede dar sentido el voluntariado, a otra la participación política, a otra persona cuidar enfermos, a otra persona armar una familia. Y cuando eso no va de la mano con lo que está pasando en la vida de nosotros, solemos sentirnos mal, aunque tengamos momentos placenteros también, ¿sí? Porque el sentido y el propósito vital es de otro orden. Es encontrar como una coherencia entre todo lo que vengo viviendo y diciendo, che, está buena mi vida, es lo que yo quería que fuese, ¿sí? Entonces, esta M de Minim, hay todo un trabajo, un montón de autores
que se dedican solo a estudiar eso, ¿no? Que viene un poco de la psicología humanista, ustedes habrán algunos escuchado a Víctor Frank y otros, a Maslow, que ya trabajaban estas cuestiones, ¿no? Del tema del sentido y del proyecto vital en las personas. Y la A, la última del modelo PERMA, la última sigla, es de achievements o logros, porque también se sabe, esto que le decíamos antes, que tener metas, proyectos que a uno le interesen y lograrlos, hace parte del bienestar, o hace parte del estado de florecimiento. No cualquier meta, metas como se dicen intrínsecas, metas que realmente hayamos diseñado nosotros y que no sean mandatos impuestos. Entonces, esa A también implica trabajar en qué metas desarrollamos y cómo lograrlas, ¿sí? El modelo PERMA sería como el paraguas o el modelo integral de bienestar desde la psicología positiva. Ahora, traduciendo eso a cosas más concretas y más sencillas, si uno tuviese que pensar qué es lo que hace al bienestar, primero hay toda una beta, que es esto que acá ponemos en el slide como autoconocimiento y trabajo diario. ¿Qué quiere decir? No sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces, incluso cuando uno le pregunta a los pacientes, no todo el mundo sabe qué le hace bien, en qué momento se siente mejor, qué te da calma, qué te da alegría, qué te entusiasma. No es tan fácil saber eso. Y si nunca te lo preguntaste y nunca trabajaste sobre eso, no tenés mucho después para poder armar una vida que esté buena. Sabemos muchas veces lo que nos angustia, lo que nos preocupa, lo que nos duele, no necesariamente lo que nos hace bien. Entonces, parte del trabajo, si uno quiere aumentar el bienestar personal y de otros, es primero explorar cuánto sé de lo que me hace sentir bien. Y sentir bien no es solamente alegría. Las emociones positivas, si ustedes las buscan en los estudios de psicología positiva, son 10. Bárbara Fredrickson es la autora que armó ese modelo, y van a ver que está amor, serenidad, gratitud, interés, bueno, hay varias emociones. Entonces no se trata solo de la alegría, pero conocer eso implica mucho trabajo de autoconocimiento, tanto en lo que me hace sentir bien como en las prácticas que para mí tiene que ver con poner fortalezas en juego. Muchísima gente no sabe en qué sos bueno, qué te distingue. Y no estoy hablando de habilidades concretas, tal vez una fortaleza es esto, el amor por el saber, la curiosidad. Para otra persona puede ser la inteligencia emocional, para otra persona su fortaleza puede ser el liderazgo, el entusiasmo, la capacidad para tener calma y serenidad. Bueno, muchísimos de nosotros no conocíamos, antes de trabajar en esto, cuáles son nuestras fortalezas y virtudes y en dónde las tendríamos que poner en juego para generar esto que les decía que se llaman estados de flow, ¿sí? Entonces, volviendo a la primer clave, primero tenemos que conocernos, hay algunas herramientas para eso, y después, en función de eso, pensar qué es lo que va a ser de mi rutina diaria, mi trabajo cotidiano, para que eso se ponga en juego. Ejemplo, muchos de nosotros sabemos, por ejemplo, que, no sé, nos hace bien tener momentos de calma o de estar en contacto con la naturaleza. Y tal vez yo estoy segura que cada vez que tengo un momento en la semana de eso me genera mucho bienestar. Tal vez no agendo eso con la misma importancia que otras actividades. Otras personas disfrutan la actividad física o cocinar, y hay momentos que fluyen con una actividad, y sin embargo no la tienen muy frecuentemente en su agenda, ¿no? Entonces hay que pensar, una forma de pensar en esto es esto, ¿no? ¿Cuándo me siento bien? ¿Haciendo qué cosas? ¿Con qué personas? Y ver si uno puede meterle más frecuencia a eso, ¿sí? Una regla sí. Perdón, los ingredientes, por decirlo de alguna manera, de la felicidad están estudiados y se saben qué cosas hacen bien. Este primer punto lo que hace es volver más subjetiva esta búsqueda de la felicidad. Exacto. No a todo el mundo nos hace bien, no sé, tener muchos vínculos sociales o mucha vida social, y otros sí, o estudiar o anotarse a cursos. Esto es lo que hace cada uno su búsqueda de la felicidad y su propia fórmula. Exacto. Y lo que está bueno es esto que decía, el trabajo de alguna manera, lo que se hace así, el trabajo que el psicólogo hace es un poco como si dijese, bueno, estos hábitos se saben en términos generales que aumentan el bienestar por acá, pero de esos
diseñar tu propia rutina y tu propia combinación es fundamental. No todo funciona para todos. Ahora, hay reglas que son más generales, ¿no? Una regla, por ejemplo, que no tiene que ver con el tipo de actividad, pero sí con el enfoque, es que importa más la frecuencia y la consistencia de las experiencias positivas que tener algunas esporádicas sueltas. Ejemplo, funciona más, tal vez, que yo haga 20 minutos diarios de meditación, o que todas las mañanas me ocupe 2 minutos de preguntarle algo a mi pareja, o cuando volvemos tengamos ese ritual de encontrarnos cómo fue el día, que hacernos el viaje romántico una vez al año, o un retiro de silencio, de mindfulness, y nunca más hacer nada, si yo lo que quiero trabajar es mi capacidad de estar presente, ¿se entiende? O sea, la frecuencia y la consistencia es más importante que la intensidad. Entonces, eso está bueno que tenerlo en cuenta, ¿sí? Otra cosa que es importante, cuando hablamos de estar presentes, que hablando de conceptos como felicidad muy vapuleados, suena como a veces muy superficial y muy bueno, estar en el presente suena como muy poco profundo. Sin embargo, esto también está súper estudiado, la felicidad muchas veces tiene que ver, y eso está estudiado con personas en función de si estaban presentes o no en la actividad que estaban haciendo, importa más que yo esté en lo que estoy haciendo a veces que la actividad en sí. ¿Qué quiere decir? Las personas que contestaban que sí más seguido a ¿qué estás haciendo? Comiendo. ¿Estás realmente ahí? Sí o no. Las personas que demuestran en general niveles de bienestar mayores son los que pueden decir estoy en lo que estoy haciendo, más que en otra cosa. La mayoría de nosotros estamos pésimos en ese rubro, porque todos estamos muchas veces o pensando en algo que pasó, o anticipándonos al futuro. Pero entender que la calidad de atención hace al bienestar que yo obtengo es importante. No es estar presentes porque sí, es porque cuando yo estoy en lo que estoy haciendo, cuando estoy hablando con una amiga y estoy prestando la atención, cuando estoy en la plaza mirando los árboles y estoy ahí, tengo más posibilidades de que eso me dé bienestar que si estoy ahí pero estoy pensando en otra cosa, ¿sí? Y no hace falta que acá puse práctica de mindfulness, pero podría ser cualquier práctica que las personas tengamos para entrenar el foco, para estar atento a lo que me pasa en el cuerpo, a los sentidos, funciona y sirve. Algunos lo hacen corriendo, otras personas lo hacen meditando quietos, otras personas buscan otras prácticas, pero entrenar nuestra capacidad para estar presentes es importante. Y eso está estudiado también, que el bienestar, de hecho, en contraposición, el hecho de que cada vez estemos más distraídos y más desfocalizados, tiene mucho que ver con los niveles más altos de ansiedad y depresión que vemos. Si piensan, digo, hay algo muy difícil hoy en estar enfocado. Puede ser en actividades cotidianas. Totalmente. Cocinar, jugar con los hijos, trabajar y estar enfocado en lo que estoy haciendo, como ir en contra de este multitasking que está tan vendido ahora y que la verdad es que está demostrado que nos hace súper mal. Esto de querer estar en muchas cosas a la vez o en muchas conversaciones a la vez, al final no estamos en ninguna. Sí, totalmente. Y no hace falta esto, ¿no? Para el que no le va a lo mejor la actividad de quietud o de meditación más tradicional, no hace falta que sea esa, ¿sí? Pero sí la capacidad para volver a decirle a nuestra mente, enfócate acá, que es cada vez más compleja. La tercera clave, pero que si tuviese en orden jerárquico tendría que estar primera y en mayúsculas, es la que yo les decía antes de construir y mantener vínculos significativos. Esto no tiene nada que ver con la cantidad de amigos que tengamos o con un tipo de vínculo. Tiene que ver con sentir que cuento con personas, que tengo personas con las que o disfruto o me escuchan o me sostienen en momentos difíciles, y entonces tiene que ver más con la calidad de vínculos que tengamos. Este punto, si lo piensan, también está como muy complejo y vapuleado hoy, ni hablar en la pandemia, porque el hecho de no poder a veces, por las agendas y por el acelere cotidiano, realmente ocuparnos de charlar con gente que queremos mucho, de estar, de reírnos, de compartir, hace que las personas, aún teniendo amigos y familia, estén viviendo momentos de mucha soledad y de mucha sensación de aislamiento, ¿sí?
Y no sé si a ustedes les pasa, pero los que vivimos en ciudades, personas que viven a 20 cuadras, a 30, gente muy cercana efectivamente, tal vez las ves mucho menos de lo que quisieras, y cada vez que las ves es como una especie de fenómeno loco de decir, qué bien que me hace esto, ¿por qué estamos acá solamente, no sé, una vez cada 3 meses? ¿Y cómo puede ser que solamente estamos acá escuchándonos o haciendo algo, y el bienestar es inmediato? Incluso aunque estemos hablando de cosas dolorosas, ¿no? El solo hecho de compartir. Entonces, eso es súper importante. Nosotros tenemos una cultura, ¿no?, de familia en general y de amigos bastante fuerte, pero en otras sociedades donde esto es más, hay más individualismo y esto está más complicado, se ve mucho esto también, el aumento de los niveles de patología y de poca salud mental. Y en general hay mucho más foco en la productividad, en lograr un estatus económico, que en esto, que es una elección, pero si vos querés invertir, como decía en la charla de Harvard, en tu bienestar, tendrías que invertir acá, más que en correr detrás de, no sé, más ceros en el banco, ¿no? Y lo mismo que para las emociones positivas, construir y mantener vínculos significativos tiene mucho más que ver con lo que haces todos los días, con algo chiquito de la rutina de la mañana, de la tarde, algo que con grandes eventos, ¿no?, espectaculares muy pocas veces, ¿sí? El cuarto punto es esto de combinar placer y propósito. ¿Qué quiere decir? Está bien que uno se enfoque en más actividades que me den emociones positivas, que me den alegría, diversión, placer del que se imaginan, pero la otra pata que hay que tener en cuenta es la del propósito. ¿Qué quiere decir esto? Conocer mis fortalezas y ponerlas en juego en actividades que tengan sentido para mí. En esto que hablábamos como de la otra pata, que tiene que ver con, por ejemplo, muchos de ustedes harán cosas que no son nada placenteras, sin embargo tienen mucho sentido. Estudiaste un montón de años y había muchos planes que dejabas de hacer, pero tenía sentido recibirte. Criar hijos no siempre es agradable ni placentero, y puede estar agotado, y muchas personas dicen, bueno, pero le da sentido a mi vida de una manera muy particular. Algunas personas cuidan a personas que la están pasando muy mal, como enfermeros, médicos, y no lo hacen porque es agradable, sino porque tiene un sentido y un propósito para ellos, ¿sí? Entonces, está bueno entender que en muchos momentos sentirse bien no es el parámetro, sino que tan valioso, que tan ligado a tu propósito vital está lo que estás haciendo, ¿sí? Entonces es como combinar las dos cosas, placer y propósito, ¿sí? A veces algunos somos como más tiramos más para un lado y para el otro, ¿no? Y la práctica de la gratitud, que igual podría acá estar en número 5, 6, 7, digo, estamos dejando afuera un montón de prácticas que hacen al bienestar, la pusimos porque es también una de las emociones y de las prácticas más estudiadas respecto al efecto positivo que tiene el bienestar. También suena superficial, a veces se trata como una especie de concepto vago, sin embargo, en los estudios donde justamente se estudia el bienestar de las personas, primero, muchas de esas personas son naturalmente agradecidas, son personas que están enfocadas en lo que reciben, en lo que tienen, en lo que ejercitan activamente eso, y después al revés, cuando toman un grupo de personas y que están deprimidas o que no están tan bien de bienestar, y les dicen que activamente escriban, ejercicio muy conocido, 3 cosas por las cuales están agradecidas cada día, que tienen que escribirlo todos los días, aunque estén deprimidos y que muchos pacientes te dicen, ¿qué voy a poner si mi vida es un desastre? En general, con el correr de las semanas y de los días, las personas aumentan el bienestar, y cuando tienen una práctica incluso más concreta, como ir y escribirle una carta a alguien y dársela, agradeciéndole lo que en algún momento hizo por él, esos efectos duran meses. ¿Qué quiere decir? Que el bienestar de verdad aumenta cuando las personas agradecen activamente las cosas que tienen, porque contrarresta el principio justamente que hablábamos antes de la habituación hedonista. O sea, el hecho de que yo agradezca y que tenga que enfocarme en, bueno, a ver qué puedo agradecer hoy, hace que tenga que conscientemente no dar por sentado cosas como, no sé, que voy a comer hoy a la noche, que me acabo de acostar en una cama, que puede parecer una cosa común, por decir algo, ¿no?
Entonces, en general, las prácticas que tienen que ver con la gratitud, en diferentes formas, no solamente el diario de gratitud, demuestran tener un impacto. Y también, cuando a veces se analizan cartas o diarios de personas que después se murieron, ven que las personas que tienen una forma de hablar de lo que les pasa, de gratitud, y también un estilo más optimista, son las personas más longevas, y las personas más sanas físicamente. ¿Sí? Eso es un estudio que se hace como en el texto de lo que dejaron a ciertas personas en un grupo. Bueno, eso está bastante estudiado, ¿sí? Bien. Lo que sucede es que las emociones positivas amplían nuestro campo de percepción, ¿sí? Entonces podemos ver más oportunidades, podemos ser más creativos, podemos tener muchos mejores vínculos, etc. Cuando estamos como constantemente enfocados en las emociones negativas, nos metemos como en el modo de supervivencia y las opciones que se nos ocurren es ataque, huida, hacernos ser muertos, querer desaparecer. Entonces, cuando logramos ampliar, salir de este ataque-huida para poder observar más qué es lo que pasa, estamos más atentos y hacemos todos estos puntos para arriba, Totalmente. ¿no? El autoconocimiento, el estar presentes. De hecho, hay estudios que se hacen con, por ejemplo, hay un grupo de chicos que va a dar un examen, entonces antes del examen hacen 2 tipos de prácticas. Una puede ser que se los hace respirar y relajar, con lo cual estarían en un estado de calma, que es una emoción positiva. Y en otros hacen una práctica más simple, que es darles un chocolate, ¿no? Un placer más hedonista tradicional, como puede ser comer algo rico. Si se hace eso versus un grupo al cual no tiene una práctica que aumente la emoción positiva, el rendimiento es peor en el grupo que no tuvo ningún tipo de práctica que en el otro. Y esto puede variar, que sea comer un chocolate, respirar o hacerles ver videos graciosos de YouTube, y después que rindan la prueba de matemática, el rendimiento es mejor cuando se activó antes una emoción positiva, ¿sí? Lo mismo que incluso si esa práctica de emoción positiva se da antes de una intervención que tenga algún tipo de dolor médica, por ejemplo, también, si la persona tiene un aumento de emoción positiva, su tolerancia a lo que viene después es mejor, ¿sí? Y lo que decía Ceci, que está buenísimo, que es, incluso si uno tiene que buscar una solución a un problema, y ser más creativo, si vos a las personas les pones algo gracioso para que vean, o les das una comida rica, y después les haces pensar una solución, al problema que sea, en un trabajo, por ejemplo, las personas piensan soluciones más creativas, diversas y distintas en función de que tuvieron una emoción positiva anterior, si no piensan como de forma más conservadora, ¿sí? Hay un estudio de Bárbara Fredrickson con médicos, que les daban como casos complejos para tratar de encontrar el diagnóstico, y a un grupo de médicos les daban creo que una golosina, y al otro grupo de médicos le daban simplemente el caso. Y cómo trabajaban mejor, y ahí llegaban a un diagnóstico más certero los médicos que habían tenido este gesto de una golosina. O sea, ya saben, si van al médico le llevan un regalito, para que los trate mejor. y tienen más probabilidades de que... Tal cual. Después, no vamos a hablar acá, pero hay como tipos de problemas y situaciones donde a veces tener una visión, entre comillas, más negativa y pesimista sirve por el tipo de problema, porque necesitas que no sean creativos y que sean más acotados, y en otros no. Por eso esta cuestión del pesimismo, optimismo y qué tipo de mentalidad tenés, también depende de lo que tengas que hacer, ¿no? Pero sí es cierto que amplía nuestra capacidad de pensar cosas más creativas. Bien, esto me lo voy a pasar para ir a esto, después si no volvemos, porque queremos que puedan hacer algo ustedes como actividad de reflexión o para que tengan ustedes, ¿no? Acá hay una sigla que dice PAS, entonces la idea es que puedan pensar ustedes, primer componente, la P, es lo que llamábamos placeres o emociones positivas, tal vez que se puedan poner a pensar qué actividades o experiencias podrían sumar a su día a día, si es que no las tienen aún, para generar más frecuencia de emociones positivas. No sé, esto que yo les decía, no sé, yo sé que si tengo más momentos al aire libre, y en general estoy mejor, no los tengo tan a menudo, ¿cómo podría ser para estar más tiempo afuera? También sé que me hace mejor... no sé, comer comida casera versus comer rápido en la calle. ¿Cómo podría ser para que más comidas en la semana, por ejemplo, tengan esa cualidad?
¿no? Esa sería la primera pregunta. La segunda, hablando de amor, y amor en términos generales, de cualquier vínculo afectivo, también sabiendo que es una fuente esencial de bienestar, qué gestos, qué hábitos, qué experiencias pueden incluir, tal vez ya las hacen y es reforzarlo, para cuidar sus vínculos. O sea, no sé si tiene que ver con, podría ser mandar un mensaje más seguido a mis amigas para ver cómo están, podría ser que no haga falta un cumpleaños para llevarle un regalo a un familiar. ¿Cuáles son las cosas que ustedes hacen o podrían hacer que implicarían cuidar de los vínculos sabiendo que va a tener que ver con el bienestar de ustedes? ¿Sí? Y la S de sentido vital, que es un poco más abstracto, pero que está bueno pensar, es que podrían incluir en la vida diaria que también los conecte con una vida con sentido o con propósito. Tal vez son cosas que ya hacen, a veces son cosas que hicimos en el pasado y no las hacemos más, pero que cuando las hicimos nos hacen sentir como, ay, esto está bueno. Para algunos es ayudar a otro, para otra persona es un voluntariado, para otra persona es pasar más tiempo estudiando porque les gusta lo que estudian, no importa qué, pero sí pensar eso, realmente yo quisiera alimentar o hacer crecer las cosas que le dan sentido a mi vida, ¿qué debería ser distinto? ¿Sí? Y nos tomamos, si quieren, acá unos minutos para los que tengan ganas de escribir y de pensarlo más pausadamente, a ver si pueden distinguir estos tres elementos, cómo podrían inyectar en la rutina cotidiana algo de esto, ¿sí? Estamos dejando afuera, como ven acá, no están todos los elementos de este modelo que les decía Perma, pero no importa, es como para pensar algunos. Y también las pueden tener para explorar, no sé, la próxima semana. Tal vez no, al que no se le ocurre, uno puede decir, bueno, me voy a tomarme una semana para ver, en una semana tipo de las que tengo, que de esto tal vez puede tener algún cambio, qué puedo reforzar, qué cosas están muy desbalanceadas. Pensando en esto del gesto chiquito, pequeño, cotidiano, que inyectaría o propósito, o mejores vínculos, o emociones positivas más frecuentes. Y obviamente si alguno quiere compartir o por chat o abrir el micrófono, es el momento para hacerlo. No están obligados, obviamente. Es para ustedes la reflexión. Si quieren también nos pueden, si alguno tiene alguna idea, por ejemplo, quieren mejorar un vínculo pero no saben cómo, o no sé, quieren tener más calma, o quieren tener más esta capacidad de estar en el momento presente que hablamos, pero no saben con qué práctica, no saben si hay un ejercicio que sirve sobre eso, también nos pueden preguntar. A veces uno sabe que requiere algún cambio, pero no qué hacer concretamente.
Si no, vamos a tener que decir nosotros Ceci. Sí, sí, hay mucho silencio. Yo igual quería preguntarles, lo que podemos haber estado hablando, ¿se lo pusieron a pensar alguna vez? ¿O les suena natural? ¿O decís, bueno, qué cosas, y responder estas preguntas de Paz, decís, sí, me sale automáticamente, o es algo que les está llevando tiempo? ¿No? Tal vez no la respuesta a esto, sino a la actividad en sí, si les resulta como muy obvia, y decir, bueno, la verdad es que tengo entrenamiento en esto, o no, en esta mirada, ¿no? Perdón, se abre Hola. el micrófono así nomás y se habla, no sé, o se Sí, levanta la sí, mano sí, sí. solo. Ah, bueno. Yo me conecté cuando escuchaba lo que mencionaban. Hay un libro que se llama Los cuatro placeres al día como mínimo, que tiene que ver con hacer el ejercicio de definir como cuáles van a ser tus 4 placeres al día, ¿no? Y eso lo hice durante un tiempo y la verdad que estuvo bueno y dejé de hacer esa práctica. Y era difícil encontrar como 4 cosas, no tenía que ser algo espectacular, pero ahora me reconecté con eso y digo, bueno, por ahí sobre la P, esto de placeres y emociones positivas, me parece que eso puede como ayudar a reconectar con, con registrar durante el día cosas que te dan placer y como definirlas y dedicarles esta cosa de la presencia que decían, ¿no? Ujú. Está buenísimo. Y además pensaba también que a veces la noción de placer se piensa solo con cosas como muy básicas. Algunos piensan en la comida o en mirar un paisaje, o piensan en el placer más en el hedonismo tradicional, y no emociones positivas que son menos conocidas, como el interés, como la curiosidad, como la calma, como la serenidad. Entonces está bueno ver si a veces incluso nos falta vocabulario eh, para nombrar emociones positivas. Entonces uno piensa en alegría, piensa en una o dos cosas, o el placer, esto, ¿no? El hedonismo de los sentidos, y no necesariamente en otro tipo de emociones, ¿no? Distintas. Así que está bueno a veces eso. Pueden googlear y buscar, bueno, cuáles son. Tal vez tengo muy desarrollada alguna, no sé, siempre que busco algo para hacer es la diversión, ¿no? Y hay gente que es muy buena buscando actividades para divertirse, pero tal vez no para la calma y la serenidad, por decir una, ¿no? O el amor, que también es una emoción positiva. Julieta pregunta, ¿qué técnica podríamos utilizar para volvernos más presentes, aparte de la respiración? En realidad, la principal, si quieren hacer una práctica, lo que se llama práctica informal, es elegir una actividad al día que hagan siempre, como puede ser lavarse los dientes, lavar los platos, puede ser caminar las 3 cuadras de camino hasta buscar a mis hijos al colegio y vuelvo, puede ser regar las plantas, o sea, elegir una actividad que vos ya hagas por default, pero ¿cómo se convertiría en una práctica para estar más presente? Haciendo eso solo, pero sobre todo haciendo eso poniendo todos tus sentidos en juego. Entonces, por ejemplo, si yo lavo los platos, pero ni sé ni cuándo estoy poniendo detergente, el olor que tienen, ni nada, y estoy pensando en otra cosa, lavaría los platos seguramente de una manera más lenta y vería la espuma que cae en la esponja, el aroma que tiene ese detergente en particular, diría, bueno, ahora observo cuando estoy poniendo el primer plato, el otro, la temperatura del agua, después lo seco, o sea, usaría los 5 sentidos en esa actividad. Entonces, la clave es eso, 5 sentidos y el foco de atención en eso solo. O si tomo, por ejemplo, el café y como el desayuno y todo, pero todo rápido, puedo decir, no, hago el té, miro, no sé, el color que tiene particularmente ese té que me serví, lo huelo, hago un sorbo, entonces lo saboreo un poco más, otro sorbo y otra vez. Y eso, aunque lo haga 10 segundos, 20, 30, probablemente antes del minuto estemos pensando en otra cosa o haciendo otra cosa, bueno, aumentando ese tiempo en el cual estás en lo que estás haciendo. Eso se llaman prácticas informales, bañándote con los 5 sentidos. Y algo que sirve, si te cuesta hacer eso también, es describir. Entonces, por ejemplo, si yo estoy sentado en la plaza y en general estoy pensando en cualquier cosa, puedo empezar a decir, bueno, estoy mirando no sé, el árbol que tiene tal fruta, está pasando una persona con una campera roja, y se escuchan los pájaros, y empiezo como a hacer una descripción interna
de lo que veo, oigo y siento. Porque algunos necesitamos verbalizarlo, porque si no te vas mentalmente al instante a otra cosa. Entonces, la descripción de lo que estás sintiendo, oliendo, pensando sirve, y si no, simplemente esto de enfocarte. Eso como práctica informal. Después hay la respiración diafragmática como un ejercicio como para ir bajando. Los que están acostumbrados a hacer meditación o mindfulness pueden empezar simplemente con respirar conscientemente, o sea, darse cuenta cuando el aire entra, cuando pasa por alguna zona del cuerpo y sale, y hacer eso 1 minuto de reloj, tratando de mantener la atención en eso, que es muy difícil. Bueno, esa puede ser una práctica básica. Respiración consciente. 3 respiraciones conscientes, 4 respiraciones conscientes. Y después uno puede como mejorar o ampliar una práctica más compleja. Por decirles una. Muchas gracias, Ceci. No, por favor. Yo tengo Bien. una pregunta. Sí. Porque todas las otras, la P y la A, me resultaron simples. La del propósito me resulta dificilísima. Sí. ¿Siempre se tiene que tener un propósito? A ver, no es que se tenga que tener, sino que lo que se observa es que las personas que en general tienen una sensación de estar satisfechas con su vida, o de estar felices y tener niveles de bienestar altos, sienten que viven con un propósito, que su vida tiene sentido, lo cual no significa que a veces lo verbalicen como una especie de frase, mi sentido es este, mi propósito es este, no necesariamente, pero lo que se ve es que hay una conexión muy directa entre sentir que mi vida tiene sentido, que sentir que lo que yo hago o lo que soy en el mundo tiene un sentido o está ligado a un propósito vital, con que me sienta feliz. Pero no es que tengas que tenerlo. Esto se estudió mucho, como les decía, en la psicología humanista, y por ejemplo a Víctor Frank, cuando hablaba esto de los campos de concentración y las personas que sobrevivían después, que se habían podido mantener más o menos sanas en ese contexto, obviamente, de dolor y de locura total, eran las personas que tenían un proyecto, un para qué estar vivos, una idea de que iban a hacer algo con eso. Entonces, es más ligado a eso, no es que tenga que tener un propósito, y aparte el propósito se piensa como algo muy grande, el propósito puede ser... Pero puede ser, acá escribieron en el chat, que puede ir mutando a lo largo de totalmente. los años. Totalmente. Yo capaz que tenía como propósito tener una familia, la tengo, y como vos decís, llegaste de vuelta como a la meseta, y después hay que volver a buscar otro propósito. Bueno, pero ahí es buenísimo, eso no es lo mismo. Está buenísimo que lo trajiste. Propósito no es meta. Por ejemplo, un propósito vital no es recibirme de psicóloga. Eso es una meta, o tener una familia, entonces llegué y entonces ya el propósito lo cumplí. No, el propósito es algo más transversal. Les doy un ejemplo concreto, personal. Una meta muy importante y muy valiosa puede haber sido recibirme de psicóloga. Mi propósito vital no es este, mi propósito vital es ayudar a que las personas estén mejor. A los 19 años era ser voluntaria en un lugar, mientras estaba estudiando otra cosa, en algún momento tenía que ver con una actividad más social, alguna vez con ser psicóloga y tener pacientes, y mañana puede tener que ver con cualquier otra cosa. Si yo tuviese que decir cuál es mi propósito, ser útil para que las personas estén mejor. Y eso sí es más transversal, casi siempre fue ese. En cambio, en otro momento, a lo mejor la meta sí puede tener una familia, criar a mi hija, y mi propósito puede también tener que ver con ser una buena madre. Pero es algo que a lo que no se llega nunca. El propósito es más un verbo, es algo como que le da coherencia a tu vida. Puede cambiar tu propósito vital, cómo lo declarás y todo, sí, pero no es una meta. Las metas se llega y se cumplen. El propósito vital es algo más general. Es difícil. Es re difícil y es re complejo de trabajar, pero a la vez, cuando lográs tener alguna palabra, alguna frase, algún verbo o algo que lo nuclee, es tan aliviante, es tan tranquilizador, porque es un organizador genial. Cuando alguien te dice, no sé, desde... te dan un proyecto de laburo, te ofrecen irte a otro país, no sé, decidís si vas a estar en pareja o no. Si yo tengo un propósito, puedo fácilmente decir, bueno, se acerca esto, ¿no? Y yo, no sé, para mí es un organizador. Digo, no sé, no tiene que ver. Y en realidad, tal vez me haga decir que sí o que no a muchas cosas.
Ahora, no es que todo lo que uno hace esté ligado a eso, ¿no? Porque si mi propósito, volviendo al ejemplo, es ayudar a que las personas estén mejor, bueno, en algún momento estoy mirando una serie, en otro momento trabajé de cosas que no tenían que ver con eso, en un momento estoy haciendo una tarea X, pero lo que yo compruebo con los pacientes y en mi vida personal es que mientras más cosas que yo haga, en cantidad y frecuencia, se acerquen a eso, mayor bienestar. Los momentos donde yo he estado peor son los momentos que más lejos estaba, porque nada de lo que estaba haciendo o estaba muy lejos de eso, ¿sí? Entonces, ese es como un acercarte gradualmente, y cambia 1000 veces, ¿no? A lo largo de la vida, algunas personas lo tienen más claro, otros no. No es condición que tengas que, pero sí se sabe que hay una relación entre tener la sensación de que tu vida tiene sentido, olvídate la palabra propósito, la sensación de que tu vida y lo que vos sos tiene algún sentido. Eso es una necesidad humana. Grisel lo relaciona con los valores. Exactamente. Re. De hecho, por más que la psicología positiva trabaja propósito vital y trabaja sentido vital, ahí toma como algunos ingredientes de los que conocen ACT, terapia de aceptación y compromiso, que trabaja un poco esto, se parece un poco a ese trabajo. Cuando uno le pregunta a un paciente esto, ¿no? ¿Qué te importa? ¿Qué sentís que viniste a hacer en el mundo? ¿Cuáles son los valores más importantes para vos? ¿Haciendo qué cosas sentís que tus valores se ponen en juego? Bueno, son todas las preguntas y trabajo dirigido a que eso esté más claro. ¿Cuándo te encanta ser vos? Una que usamos mucho. ¿Cuánto te encanta ser vos? Exacto. Entonces, alguna idea de eso tenemos, más o menos, ¿no? Esos momentos donde decís, cuando estaba haciendo esto, o teniendo esta experiencia, para una persona será escalar la montaña, no importa, decís, ay, acá no dudaba de que esto tenía algún sentido para mí. Y eso es completamente personal. No hay nada que sea poco, mucho, o que sea chiquito como propósito. Eso es absolutamente una construcción personal. Y hay ejercicios, hay actividades que van en el sentido de aclarar esto, o sea, de explorar cómo construís un propósito. Pero no es fácil tampoco tenerlo claro, ni mucho menos. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿Alguien que se anime a contar algo de lo que puso? Sí, yo quería preguntar, por ejemplo, cuando uno está trabajando, a mí me pasa, por ejemplo, que yo trabajo en algo que no siento que sea mi propósito, y cómo uno puede trabajarlo para encontrarle, o sea, más allá del valor económico, por necesidad, lo que sea, como para decir, bueno, se acerca un poco a mi propósito, o mirarlo de una manera que sea más saludable para uno. Entiendo. Bueno, ahí también tiene mucho que, ahí enganchamos con lo que decías Ceci de los valores. Por ejemplo, si yo estoy en un trabajo, esto que vos decís, que tal vez no es súper satisfactorio, no siento que tenga un propósito vital, una forma de encontrarle un sentido, una forma de que no se iba con tanta pesadez, es que lo conecte con un valor importante para mí. Por ejemplo, para muchas personas, lograr cierta comodidad para su familia o para sí mismo, comodidad me refiero a cuestiones materiales que ese trabajo permite, es un valor importante. Entonces yo puedo decir, hoy en mi vida, en este momento, hacer este trabajo tal vez no es lo que pone mis grandes talentos en juego, o no está ligado a un propósito, pero el valor que le da sentido, y que puede hacer que entonces ir ahí y bancarme eso tenga otro sentido, digo esto, que mis hijos van al colegio que yo quiero, que puedo ayudar a mi mamá, que puedo no deberle plata a nadie, por decir un ejemplo. O al revés, hay personas que dicen, bueno, estoy trabajando poco, me siento como trabajo part-time y no tengo mucho desarrollo. Bueno, pero si eso a mí me permite, otro ejemplo, tal vez ir a buscar a mi hija al colegio a las 2 de la tarde, si el valor que pongo en juego es la presencia con ella, entonces trabajar part-time en una cosa que tal vez no tiene tanto desarrollo, cobra otro valor. ¿Se entiende? O sea, es la manera en la que vos te cuentes el por qué y el para qué trabajás ahí. Perfecto, gracias. De nada. Bien, voy a sacar esto un segundo para ponerles ahí. Ahora igual voy a sacar la presentación, así las veo.
ese es nuestro mail, el mail en realidad de Positiva que Ceci y yo coordinamos, y nuestra Instagram es @foropositiva, donde solemos poner la información de la formación que coordinamos y otra que tiene que ver con la temática. También Foro Positiva está en Facebook para los que usan esa red social, así que son como las vías de contacto. La formación, la especialización o formación o curso, como le quieran llamar, de Positiva de Foro, tiene como 2 modalidades, les cuento por si a alguno le interesa, que es a distancia, o sea, por un campus virtual asincrónico, que las personas tienen las clases grabadas en video y el material, y una modalidad que antes era presencial en la sede de la fundación, y ahora es vía Zoom, que es los martes a la mañana, de 9:30 a 12, no sé si, que empieza la semana que viene, ambas dos, pero la formación del campus a distancia, hay gente que se agrega a la semana, al mes, o después, ¿sí? No hace falta que uno sea psicólogo para hacer la formación, hay gente del ámbito de la educación, counselors, gente que hizo coaching, y gente que le interesa como formación. Exactamente. Es una vez por semana, de abril a diciembre, en el caso de los que hacen la modalidad vía Zoom, y la otra lo mismo, pero con el campus, digo, viendo las clases cuando uno quiera, ¿sí? Bien, voy a sacar esto. Y en todos esos meses se ven más en profundidad todos estos temas que fue Ceci como tirando. Claro, hay clases, una clase sobre gratitud, una clase sobre emociones positivas, un montón de clases distintas. Sobre esos temas y cómo aplicarlos en el ámbito en el que uno se mueva, además de en la propia vida, ¿no? Y experiencia, exactamente. O sea que bien. es bastante práctica también toda la cursada. Y como, si tienen alguna pregunta, obviamente la hacen, pero si no, nos gustaría que como cierre, puedan ponerlo en el chat, no hace falta que hablen en el micrófono, pero sí nos gustaría saber si hay algo con lo que se fueron, si hay algo en lo que cambió su ánimo y cómo se sienten después de la charla de hoy. Las escuchamos para saber eso, si se llevaron algo, si hay algo que les fue útil, y les agradecemos por estar, obviamente. Yo les quería hacer una pregunta. Yo no vengo del ámbito de la psicología, nada que ver, pero me interesa el tema. Lo que es en el campus, ¿son dinámicas o es mucha lectura? Porque sé que psicología positiva tiene mucha lectura, o es más práctico, a ver, digamos. Las clases es la misma clase que la gente tiene por Zoom. El video, digo, está el docente hablando, me refiero que es un video igual, quiero decir, no es que es distinto el contenido. La bibliografía, tanto para Zoom como para la distancia, es un PDF, me refiero, se recibe digital, y las personas, algunos lo leen más, digo, a tiempo, otros no, porque no hay evaluaciones durante la cursada, salvo al final que hay un trabajo integrador, como si fuese una monografía final, pero lo que quiero decir es que vos tenés la clase, que dura 1 hora, 2 horas, 3 horas, algunos links o el material que comparte el docente, pero el texto, la bibliografía, que son 3 módulos grandes, los lees a tu ritmo y a tu interés de profundizar. No sé, si ves sobre perdón, a lo mejor hay 3 textos sobre perdón, otro sobre gratitud, pero no es que si no vas a término con eso, o si no lo estás leyendo en profundidad, no podés. Y no son, hay cursos que son solo los PDF, y no hay nadie hablando, no. Está la clase tal cual, hay actividades tipo foro, o actividades para que los alumnos hagan, o sea que en ese sentido, digo, es interactivo, lo que pasa es que no estás con el docente en vivo, en el momento, ¿sí? Pero podés leer más o menos también en función del ritmo que quieras, digo, porque no vas a tener una evaluación a las 3 clases, donde digas, bueno, me tengo que poner a leer. Okay. ¿Sí? No, porque hay algunos que yo averigüé que por ahí leían, ¿viste? Por ahí te leen el material y tenés el docente que te está leyendo. No. Está bien, no, por eso. No, son clases con sus power, con sus cosas, con alguna ejercicio. No, nada que ver. No. Listo. Gracias. De nada. Bien. ¿Algo más? ¿Algún comentario, pregunta?
quieren ya irse a cenar todos. Sí, de a poquito van algunos tipos De a poco se van yendo. desconectándose. Bueno, pero igual, a ver, tienen el mail por si alguien quiere preguntar algo después, o les queda alguna cosa ahí pensando, después también pueden obviamente escribir o llamar a la fundación, pero ahí tienen el mail que contestamos nosotras. Bueno, nada, y ojalá algo de esto quede como para que puedan repensar un poco las ideas que tenían, si es que tenían alguna sobre el bienestar, la felicidad y cómo trabajarla, y ojalá haya otros espacios que se entrarán de foro en el año para trabajar algunos de estos temas, ¿sí? Así que les agradecemos mucho por haber escuchado atentamente. Bueno, muchas gracias. Gracias, Grisel, gracias, chicas. Ay, qué genial. Gracias. Llevo un 40 oportunidades para llevar a la práctica. Era la Buenísimo, idea. buenísimo. Les agradecemos mucho, mucho, mucho la atención, y quedamos eso a disposición para los que quieran averiguar y demás. Y ya tienen algunos nombrecitos o algunos temas o siglas como el modelo PERMA o algo por si quieren googlear y buscar. Mira, qué lindo. Marta dice, me resulta difícil explicar lo que siento. Durante el día esperaba ansiosamente la charla, aprendí cosas, pero sobre todo confirmé que mucho de lo que implementé durante la pandemia fue positivo. Agradezco Muy mucho la bueno. charla. Qué bueno. Algunos intuitivamente, está bueno saber que uno ya hace cosas bien, aunque no supiera los estudios que hay detrás, ¿no? Como que ya hacíamos cosas que nos hacen bien con los vínculos en general está bueno, porque a veces la intuición también funciona, ¿no? Está bueno, genial. Bueno, les agradecemos un montón, estamos a disposición, y nada, quedamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Nos vemos. Chau, Chao, chau. chicas, nos vemos. Chao, chao.